Amados hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor por, a través de estos medios digitales, poder seguir teniendo esa coinonía, así sea en la distancia, como congregación, como iglesia local, como el cuerpo de Cristo. Damos gracias al Señor porque nos ha provisto de estos medios y la palabra del Señor no se ha detenido, ha seguido siendo predicada. Vamos, amados hermanos, a orar para poner este momento delante de la presencia del Señor. Inclinemos el rostro. Bendito Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, este día maravilloso que tú nos regalas. Con un corazón agradecido, sean cual sean nuestras situaciones, nos sabemos en tus manos poderosas, bendito Rey. Tenemos la plena certeza de que hay un propósito maravilloso con nuestra existencia, llevándonos a la imagen de Cristo y glorificarte con todo lo que es nuestro ser. Gracias, bendito Señor. En esta mañana te pedimos el regalo de la atención. Te pedimos que sean cual sean las situaciones que vengan a nuestras mentes en torno a lo que estamos viviendo, te pedimos que en este instante nos permitas centrarnos en la exposición de tu palabra y también te pedimos por el predicador, dale la capacidad de centrarse en el texto y tener unas claras expresiones en torno a el mensaje que será enseñado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, nos acercamos a ti confiadamente, tu palabra así nos lo enseña, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a entonar juntos un himno en torno a la verdad de nuestro Señor. Mis hermanos, vamos a entonar el himno 197, Mirad al Salvador Jesús. Él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53. Mirad al Salvador Jesús, el príncipe herido, por mí muriendo en la cruz, por mí también indigno, de amor la prueba de la vida, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí, el sol su rostro encubrió al ver su agonía, la dura peña se partió, lo oyes alma mía, de amor la prueba era aquí, el Salvador por mí, por mí, por mí, por mí, Jesús murió por mí, y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido, mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido, de amor la prueba era a ti, el Salvador murió por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, Jesús murió por mí. Amén. Amén. La semana anterior iniciamos el estudio de cómo el apóstol Pablo, al responder a la inquietud que se había generado en torno a lo acontecido con el pueblo judío, sus hermanos en la carne, de que habían rechazado la provisión de Dios para la salvación, el Mesías prometido, vimos cómo el apóstol Pablo expone una tesis que va a desarrollar en el capítulo 9, 10 y 11 de la epístola a los Romanos. Esa tesis es:
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Vimos que para soportar esta verdad expresada, el apóstol Pablo trae como ilustración lo acontecido con la descendencia de Abraham. Y señalamos que esto es de gran peso para los judíos. Señalamos también que en este mes de predicación en torno a la epístola a los romanos íbamos a ver puntos importantes a entender en torno a la doctrina de la elección a través de esta exposición que hace el apóstol Pablo. Y lo primero que vimos la semana pasada es que por medio de la historia de Isaac e Ismael, es que aprendimos que para llegar a ser parte de aquellos que son los receptores de la promesa divina, esto no se da por un linaje o por una descendencia en particular, o por el mero hecho de haber nacido en un hogar cristiano, o por haber participado en un acto externo como el bautismo. Vimos, y la historia de Isaac e Ismael nos enseñó que quienes son receptores de la promesa divina son porque Dios así lo ha determinado, por la única voluntad de Dios y por el actuar de Dios en medio de ellos. En el día de hoy, al continuar con la exposición que hace el apóstol Pablo en defensa de su tesis, veremos otro aspecto de vital importancia a entender en torno a la doctrina de la elección. Y este aspecto es que la elección divina no se da porque Dios previera algo en aquellos que Él eligió. La elección divina no se da porque Dios previera algo en su conocimiento de todo lo que acontecerá. No se da porque Dios previera algo en torno a aquellos que Él eligió. Por favor, vayamos y leamos el texto que será expuesto en esta mañana, Romanos capítulo 9, versículo del 10 al 13. Romanos capítulo 9, versículo del 10 al 13. Y no solo esto, continúa el apóstol Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El apóstol Pablo desciende un escalón en la historia del linaje de Abraham y ahora se enfoca en la historia de Jacob y Esaú. El apóstol Pablo, como hábil maestro, podía llegar a entender que los judíos podían sacar algún tipo de refutación en torno a la historia de Ismael e Isaac. Ellos podrían llegar a decir: Pablo, sabemos por qué Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Claramente Ismael era hijo sí de Abraham, pero era hijo de una esclava egipcia. Mientras que Isaac era hijo de Sara, nuestra madre, la legítima esposa de nuestro padre Abraham. Así que lo que has expuesto para nosotros realmente no tiene un gran peso. Así que el apóstol Pablo, como hábil maestro, entiende que esto podría llegar a acontecer. Por eso es muy interesante lo que hace el apóstol Pablo, y es que utiliza el mismo esquema ahora en la historia que va a continuación a relatar. Utiliza el mismo esquema que ha utilizado en la historia de Ismael e Isaac. Y este esquema es que trae un relato bíblico, lo soporta a través de textos de la Escritura y después saca una conclusión teológica. Estas son las tres partes que componen tanto el relato de Ismael e Isaac como este relato de Jacob y Esaú. ¿Cuáles son esas tres partes? Pues miremos esas tres partes dentro de este relato que vamos a estudiar en esta mañana. El hecho histórico acontecido está en lo que el apóstol Pablo expone en el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre.
Los textos de soporte bíblico son los que encontramos en los versículos 12 y 13 de este capítulo 9 de Romanos. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esos son textos bíblicos de soporte que trae el apóstol Pablo en torno al hecho histórico que está señalando. Y el señalamiento teológico lo encontramos en el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahora, muchos han señalado al apóstol Pablo como torpe en desarrollar este segundo punto en su desarrollo lógico de lo que él quiere exponer. Y esto lo dicen porque el apóstol Pablo no llega a su fin en el desarrollo lógico de lo que viene expresando de este hecho histórico, sino que inmediatamente expone el hecho histórico en el versículo 10. A continuación, a través de un paréntesis, como lo encontramos en nuestras escrituras, señala el hecho teológico que él quiere resaltar y después da el soporte bíblico. Y muchos dicen que Pablo ha sido descuidado en la forma en que ha compuesto este pasaje. Pero los que así se expresan se equivocan, porque es precisamente esa la intención del apóstol Pablo. Él quiere resaltar lo que quiere traer a través de la historia, y lo hace a través de este abrupto corte en el desarrollo que viene exponiendo en torno a la historia de Jacob y Esaú. Así que iniciemos el estudio de cada una de estas partes. Conociendo esta posible refutación que traerían los judíos, lo que hace el apóstol Pablo entonces es traer una ilustración de la historia de los descendientes de Abraham, en la cual no se podrá objetar que la elección se da no por las características de los padres de aquel que ha sido elegido. Por eso el apóstol Pablo inicia diciendo: y no solo esto, y no solo esto. Y se enfoca en señalar que en el caso de Jacob y Esaú, los dos provienen de un mismo padre y de una misma madre, Isaac y Rebeca. Por favor, leamos el versículo 10 de Romanos capítulo 9. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, y por eso el énfasis, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Aquí no podrían hacer algún tipo de señalamiento de por qué se escogió a un niño y al otro no, en torno o en relación a sus padres. Lo que sí no podría dejarse pasar por alto es que nosotros debemos ver cómo Dios, en torno a la historia de la redención, inicia esa espera en torno a de aquella simiente prometida, aquel que habría de venir, con dos mujeres estériles. Porque al igual que Sara, Rebeca también es una mujer estéril. Sin duda, el porqué de esto señala que el desarrollo de la historia de la redención y la salvación misma que ésta proveía se daría solo por la mano poderosa de Dios. Isaac ora a Dios por la condición de su esposa y Dios responde a su oración. Por favor, vayamos a Génesis capítulo 25, sin perder Romanos capítulo 9, vayamos a Génesis capítulo 25 y leamos por favor el versículo 21. Génesis capítulo 25, versículo 21, se nos narra cómo Isaac ora a Dios pidiendo porque Dios le permita tener un hijo de Rebeca. Génesis 25, 21 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Al igual que vimos en el caso de Sara y Abraham, el hijo surge de la acción poderosa de Dios.
Así como enfatizamos la semana pasada, como son los hijos de la promesa, surge de la acción de Dios, de dar vida espiritual, de dar vida, y en los creyentes pasa exactamente lo mismo. En torno a la historia de Rebeca, ella se da cuenta que algo acontecía dentro de su vientre, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo trae al relatar, al traernos el primer pasaje de soporte en torno a esta historia que está relatando. En el versículo 12 de Romanos 9, Pablo dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, y él está trayendo un texto bíblico que es fundamental ver el contexto en torno a lo que Pablo está exponiendo. Rebeca sentía una batalla en su vientre y fue a consultar a Dios el porqué de esto, y el Señor le responde lo siguiente, Génesis capítulo 25, versículo 22 al 23. Génesis capítulo 25, versículo 22 al 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, y el mayor servirá al menor. Ahora, esta promesa que le da Dios a Rebeca no es una promesa normal. El hijo mayor debería recibir el derecho de la primogenitura, una distinción de respeto y poder por encima de sus otros hermanos. Pero Dios señala algo distinto y debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios elige a unos y a otros no? En el caso de Ismael e Isaac podemos ver que los judíos podrían haber sacado alguna razón por la fuente de 2 madres distintas. Pero aquí no hay una condición que permita identificar por qué Dios escogió a uno y no a otro. Es más, como si Dios se quisiese hacer un énfasis, no escoge como sería lo común en torno a los derechos de mayor bendición al primero que nace, sino que escoge al segundo hijo que nacería. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? La respuesta la trae el apóstol Pablo precisamente con el otro pasaje bíblico que él soporta, que él trae en torno a la historia que está relatando. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo trae del libro de Malaquías la respuesta en torno al porqué de la elección de uno sobre el otro. Acompáñame sin perder Romanos 9 a Malaquías capítulo 1 y leamos el versículo 2 y 3. Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amados hermanos, la elección de Dios tiene como base la voluntad soberana de Dios de dispensar su amor sobre quien le plazca. Dios escogió a Jacob y no a Esaú, y es muy claro que no lo hizo porque Jacob fuese algo mejor que Esaú. El mismo nombre de Jacob señala la condición moral de este. Jacob es el usurpador, el engañador. Recordemos que en las culturas antiguas el nombre expresaba lo que era una persona, el ser de una persona. Así que este nombre mostraba qué tipo de persona era Jacob. La vida misma de Jacob nos muestra claramente que así era él. Era un engañador, era un embaucador,
era un usurpador, obtenía las cosas que deseaba por medio del engaño, por medio de la mentira. Ese era su modo de operar. Así que su elección enseña esta realidad. La elección de Dios no está condicionada por algo que el hombre pueda poseer en sí mismo. Si Dios eligió a Jacob y no a Esaú, fue solo por el hecho de que así le plació, no porque fuese digno uno por encima del otro en algún sentido. Así lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, donde se expone ese plan eterno de Dios. Voy a leer del versículo 3 al versículo 5 de Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está el por qué Dios elige a unos y a otros no, según el puro afecto de su voluntad. Y es interesante ver que la misma historia del pueblo israelita, que debemos aprender a verla como una tipología, como una sombra de la redención del verdadero Israel, del pueblo elegido de Dios. Esta historia del pueblo israelita enfatiza esta verdad. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 7 y leamos del versículo 6 al 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 9. Mira cómo se expresa la elección de Dios en torno al pueblo israelita, que repito, debemos entender que es una sombra, es una tipología de lo que es el verdadero pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aún dentro de esa sombra de lo que es el verdadero pueblo de Dios, dentro de la historia del pueblo israelita, vemos que su elección expone esta verdad. No fueron elegidos porque fuesen mejores que otros, sino porque así le plació a Dios. Lo mismo sucede con Jacob. Él no era mejor que sus hermanos, los dos estaban muertos espiritualmente. Sus ojos solo vislumbraban lo temporal y en función de ello actuaban. Fue solo por la elección divina que Dios se le apareció en el camino de su vida a Jacob. Cambió su ser y ahora no sería más Jacob, sino Israel, aquel que ve su incapacidad y se aferra a Dios para poder entrar en la tierra prometida. Aquel que al ver su incapacidad, como lo que ocurrió en ese encuentro entre Dios y Jacob, aquel que ve su incapacidad se aferra a él para poder entrar en la tierra prometida. En torno a esta historia debe explicarse una expresión que siempre ha llamado la atención a aquellos que la leen. El apóstol Pablo señala lo que Malaquías expone: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta expresión, mas a Esaú aborrecí, ha inquietado a muchos cristianos porque es una expresión fuerte, pero debemos entenderla según el pensamiento judío. Nuestro Señor Jesucristo expresó:
Y esto que voy a leer está en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, el Señor Jesucristo no está diciendo que debemos odiar, que debemos detestar a nuestros seres cercanos para poder ser uno de sus discípulos. Lo que está señalando el Señor Jesucristo es que Él debe ser el receptor de la fidelidad de sus discípulos por encima de todos los demás. Eso es lo mismo que indica la expresión a Esaú aborrecí. Dios no dispensó la gracia de salvación, su amor sobre Esaú, sino sobre Jacob. Hay una distinción y eso es lo que la frase amé a uno y aborrecí al otro quiere señalar. Esaú siguió el camino de su vida según la naturaleza de su corazón. Dios no intervino en su ser para transformarlo como lo hizo en la vida de Jacob. Dios no intervino en la vida de Saúl para transformar su ser. Ese es el aspecto que tiene relacionado la expresión a Esaú aborrecí. Y, amados hermanos, es sobre esta realidad de la historia de Jacob y Esaú que el apóstol Pablo entonces expone el principio teológico que él quiere traernos en torno a esta historia en relación a lo que había acontecido con la mayoría de judíos. En el versículo 11 el apóstol Pablo dice, y nos enseña que la elección no se da en base a la previsión de Dios de la vida de quien elige, sino según el propósito que Él ha determinado. Versículo 11 de Romanos capítulo 9. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué debería haber hecho el apóstol Pablo para gritar con mayor fuerza el hecho de que la elección de Dios es incondicional? No se basa ni en quiénes son los padres de quien elige, ni en lo que hacen, ni en lo que piensan, ni en lo que anhelan. En el caso de Esaú y Jacob, ni siquiera habían aún nacido cuando Dios le señaló a su madre Rebeca la elección divina. Como lo expresa un exégeta contemporáneo, ni el intercambio de Esaú de su primogenitura, ni las intrigas de Jacob con Rebeca entran en consideración. Vuelvo a repetir, como lo expresa este exégeta bíblico, ni el intercambio de Esaú de su primogenitura, ni las intrigas de Jacob con Rebeca entran en consideración, porque muchos tratan de tomar la historia de Jacob y Esaú y entonces tratan de mostrar a un Jacob anhelante de las promesas divinas y a un Esaú rechazándolas, pero esto iría en contra de lo que el apóstol Pablo quiere señalar aquí en Romanos capítulo 9, versículo 11, de que no se dio por algo que hubiese hecho sentido anhelado uno y no el otro. Esa es la fuerza de lo que el apóstol Pablo señala en el versículo 11. Es por eso que es increíble que en la historia de la iglesia muchos traten de darle una interpretación distinta a lo que tan claramente, fuertemente, anhelantemente el apóstol Pablo está expresando aquí. Impulsados por el deseo pecaminoso de darle algún tipo de mérito al hombre en torno a la elección y salvación, muchos tergiversan lo que el apóstol Pablo señala aquí. Ese deseo de sentirse merecedor, de haber sido elegidos por Dios porque se hizo algo que otro no hizo. Por ejemplo, los judíos con su orgullo de justicia propia expresaban que Esaú fue rechazado por Dios
porque desde el mismo vientre de su madre estaba realizando actos de maldad contra su hermano y que por eso había una lucha en el vientre de Rebeca. ¡Qué estupidez! Se llega a lo irracional por expresar lo que se quiere expresar. O aquellos que al ver la fuerza del texto dicen: espera, este pasaje está hablando de la elección de pueblos, no de personas particulares. Y entonces entran a señalar que los textos de la Escritura que Pablo trae como soporte son textos siempre que indican pueblos. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 9:12, se le dijo el mayor servirá al menor, al irse al contexto en Génesis 25:23 leemos: y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y en el texto de Malaquías, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Claramente, dicen ellos, se está hablando de 2 naciones donde Dios le había dispensado el favor a una y no a otra. Si ves, lo que está haciendo Pablo es hablando de elecciones de pueblos y de su obra y no de personas particulares. Y aunque esta objeción tiene algún tipo de fuerza, pasa por alto que la Escritura mira la historia del pueblo israelita desde una perspectiva de la obra de Cristo en relación con su iglesia. Pablo, en la primera epístola que escribe a los Corintios en el capítulo 10 en torno a la historia de Israel, dice esto tajantemente que pareciera que se pasa por alto al estudiar las Escrituras. Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, en el versículo 6, habiendo relatado parte de la historia de Israel, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y vuelve a enfatizar en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que ignoran que la historia del pueblo israelita, como lo he enfatizado ya varias veces en medio de este sermón, es una sombra, es un tipo en relación al verdadero pueblo de Dios. Pero con mucha mayor potencia es que dicha posición exegética de ver que aquí Pablo está hablando de la elección de pueblos y no de personas particulares, esta posición va en contra de todo el desarrollo lógico que Pablo ha estado señalando, pues precisamente la tesis que está defendiendo es que no por ser descendiente de un pueblo en particular se es parte del pueblo de Dios. No todos los israelitas son Israel. Así que tratando de ignorar el contexto cercano, que es una de las reglas principales de la hermenéutica, estas personas fallan garrafalmente en la interpretación del texto. Claramente Pablo está hablando en torno a la elección de individuos, no de naciones. De eso es lo que ha venido hablando el apóstol Pablo. Solo es retroceder algunos versículos para ver lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. También están aquellos que indican que la elección se da en torno a una previsión de Dios, en torno a quién en el futuro aceptaría el evangelio y quién no, quién depositaría fe en el mensaje de salvación y quién no. Pero estos que tienen esta posición, los arminianos y wesleyanos principalmente, estos sistemas semipelagianos, estos que tienen esta posición, al enfrentarse a la fuerza de este pasaje de Romanos capítulo 9, no tienen otra forma de evadir su fuerza sino tratando de tergiversar lo que claramente el apóstol Pablo enseña. Y quiero traer solo como ejemplo a Juan Wesley precisamente.
en torno a la fuerza de la indicación clara que la elección de Dios es incondicional, es decir, no se da por algo que Dios previera en aquellos que elige. Juan Wesley, al ver este pasaje, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo va a expresar en el versículo 15, tendré que expresar lo que Dios dice, y lo pone Pablo en el versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La exégesis, que es una eisegesis más bien que hace Wesley, es decir, los que verdaderamente creen. ¿Cómo puede alguien tomar todo el desarrollo y esa expresión del apóstol Pablo en el versículo 15, trayendo las palabras de Dios, de que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, claramente soportando la elección incondicional? ¿Cómo alguien puede llegar a expresar lo que Wesley expresó? Esto lo que quiere decir es que está hablando de los que verdaderamente creen. Está tumbando totalmente lo que el apóstol Pablo está enseñando, pero esta es la forma en que tienen que enfrentarse frente a un pasaje como este, tergiversando lo que claramente enseña. Thomas Scheiner declara lo siguiente: cualquier intento de explicar la promesa de Jacob sobre la base de la previsión de Dios de las buenas obras de Jacob pone el texto patas arriba, totalmente. Si Pablo estuviese enseñando que la fe de alguien es la causa de la elección, cuando se formula la pregunta, que es parte de lo que veremos la próxima semana, cuando se formula la pregunta del versículo 14, es una pregunta que surge en torno a lo que Pablo ha enseñado, que pues diremos que hay injusticia en Dios. Lo único que hubiese tenido que responder el apóstol Pablo es: no, te voy a explicar. Lo que pasa es que Dios previó que unos tendrían fe y otros no, y listo, el problema habría sido resuelto. Aquellos que formularon la pregunta quedarían tranquilos, pues había mérito en aquel que es elegido, pues depositó fe y el otro no. Pablo responde: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, trayendo las palabras de Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero este es tema de la próxima semana. Como Agustín de Hipona expresó, Dios no nos elige porque creemos, sino para que podamos creer. Dios no nos elige porque creemos, sino para que podamos creer. Amados hermanos, nuestra elección se da en torno a algo que trasciende al hombre, que trasciende a los elegidos. Es decir, no tiene nada que ver en ella, en ellos los que han sido elegidos, en torno a que hayan sido elegidos. La elección se da en torno al propósito de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo enfoca y señala en el versículo 11. Leámoslo una vez más. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El propósito divino, es decir, una determinación que trasciende los tiempos, una determinación realizada antes que el mundo fuese, un plan concebido en la eternidad, y sin dudas dicho plan Dios no lo dejaría en manos de las capacidades del hombre, que es una criatura caída y voluble, como lo expresa Douglas Moo. Si la continuidad del plan de Dios hubiese dependido de los caprichos de los seres humanos pecadores, entonces de hecho la palabra de Dios habría fracasado hace mucho tiempo. Pero el propósito de Dios en la historia se ha cumplido porque es Él mismo quien elige a las personas que formen parte de ese propósito, y Él mismo quien las lleva a su glorificación. De allí la fuerza que tiene el versículo 13 que trae el apóstol Pablo, pues él está mostrando, Pablo, que en el contraste entre el destino de Jacob y Esaú se debe solo por la intervención divina. A Jacob amé, a Esaú aborrecí.
Dios, conforme a su propósito, elige y lleva, transforma, así como lo expresa Romanos 8. A quienes predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Dios tiene un propósito, no lo suelta, Él lleva con su mano poderosa ese propósito hacia el fin, y eso es lo que Pablo está expresando. La elección no se da por algo en el hombre, se da conforme al propósito divino. Podríamos parafrasear ese versículo 13 de Romanos 9 de la siguiente manera: si Jacob no está en la misma condenación que Esaú, es porque yo decidí dispensarle mi amor a él. Si no hubiese sido así, los dos caminarían de la mano hacia la destrucción eterna. Como en la célebre historia de Spurgeon: Pastor Spurgeon, estoy conmocionada por este relato bíblico. Sí, amada hermana, yo también. Sí, pastor, no entiendo cómo Dios puede decir que aborreció a Esaú. No, amada hermana, eso lo puedo entender perfectamente. Lo que no puedo entender es cómo diga que amó a Jacob. Lutero expresó: nuestra salvación debe ser tomada completamente de nuestras manos y puesta solo en las manos de Dios. Esto es absolutamente necesario porque somos tan débiles e inciertos que si dependiera de nosotros, ni siquiera una sola persona sería salvada. El diablo seguramente nos dominaría a todos, pero puesto que Dios es confiable, su predestinación no puede fallar y nadie puede resistirlo. Todavía tenemos esperanza ante el pecado, termina señalando Lutero. Amados hermanos, Dios hará cumplir su propósito. Él controla el curso de la historia de la salvación. Es Él quien elige a los suyos y aborrece a quienes no lo son. No por algo que el hombre pueda hacer o que previera que hiciese en el futuro, sino según el propósito de quien llama. Como Calvino señalaba, la predestinación es parte del eterno e inmutable decreto de Dios. No es algo que Dios inventa a medida que el tiempo y la historia avanzan, sino que su plan fue establecido antes de la creación del mundo y antes de la existencia de aquellos a quienes el decreto afecta. Quiero cerrar esta idea que el apóstol Pablo ha traído desde el versículo 6 al versículo 13 de Romanos capítulo 9 con las palabras de William Hendriksen. William Hendriksen, en torno a este bloque que hemos expuesto en estos dos últimos sermones, dice: lo que Pablo dice entonces en el versículo 6 al 13 es esto: al fin y al cabo, la razón por lo que alguna gente es aceptada y otra rechazada está en que Dios así lo decretó. La voluntad divina y soberana es la fuente tanto de la elección como la reprobación. La responsabilidad humana no es cancelada, pero no existe algo como el mérito humano. El propósito eterno de Dios no se basa al final en las obras humanas, termina señalando Hendriksen. Amados hermanos, ¿cuál es la aplicación de saber que nuestra elección de ser parte del pueblo de Dios no se dio por algo implícito en nuestro ser o en nuestras acciones? Lo primero que podemos traer y que afecta en nuestra vida de este entendimiento es que ahonda un estado de humillación y agradecimiento hacia Dios. Cualquier tipo de orgullo espiritual que llegase a surgir dentro de nuestro ser, como sentirnos de alguna forma merecedores o al menos con mayor derecho de que otro delante de Dios, se da en torno a un desconocimiento escritural. Podemos tomar las palabras del apóstol Pablo cuando les escribe a los corintios como un señalamiento cuando el dicho espíritu trate de levantarse en nuestro ser. Esto es lo que les dice Pablo a los corintios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías
como si no lo hubiese recibido. Otro punto de aplicación que podemos traer en torno a este principio teológico de la elección incondicional es que nos impulsa a una adoración centrada en Dios, pues solo Él es digno de ser alabado. Así lo expresa John Stott. La elección es un fundamento indispensable del culto cristiano, en el tiempo y en la eternidad. Es parte esencial del culto de adoración decir: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Si nosotros fuésemos responsables de nuestra propia salvación, ya sea totalmente o en una parte, se justificaría que cantásemos nuestras propias alabanzas e hiciésemos sonar el clarín por nuestra propia cuenta en el cielo. Pero algo así resulta inconcebible. El pueblo redimido de Dios pasará la eternidad adorándole, humillándose ante Él en agradecimiento, en agradecida adoración, atribuyéndole a Él y al Cordero su salvación y reconociendo que solo Él es digno de recibir toda alabanza, el honor y la gloria. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se debe enteramente a su gracia, voluntad, iniciativa, sabiduría y poder. Otro punto de aplicación que trae este aspecto teológico de la elección es que nos da una esperanza confiada, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que estemos delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador. También nos permitirá ver a aquellos que rechazan el Evangelio no con desprecio, sino con misericordia. Pues si no fuese por el amor de Dios, el inexplicable amor de Dios, el amor de Dios que nos ha sido dispensado, sin duda estaríamos en la misma condición. Así que hay aspectos vitales que el entendimiento de que la elección es incondicional en torno a algo que el hombre pudiese hacer, claramente trae riquezas fundamentales a nuestras vidas. Quiero cerrar este sermón con las palabras de Juan Calvino de la importancia de la doctrina de la elección en este aspecto incondicional. Calvino dice: nunca estaríamos verdaderamente convencidos como deberíamos de que la fuente de nuestra salvación se encuentra en la misericordia gratuita de Dios, si no está claro también nuestra elección eterna, que ilumina la gracia de Dios para nosotros mediante la siguiente comparación. 2 puntos. El Señor no concede a todos indistintivamente la esperanza de la salvación, sino que se la da a unos y se la niega a otros. Es bien sabido que la ignorancia de este principio atenta contra la gloria de Dios y reduce la verdadera humildad, porque conduce a no reconocer que la única causa de nuestra salvación es Dios solamente. A Dios sea la gloria, amados hermanos. Dios los bendiga.